Lázaro, muchas gracias por esta entrevista, sobre todo por la insistencia. Mira, yo nací el 11 de febrero de 1944. Nací en la casa. En aquel tiempo se usaba que, o sea, no ir a un hospital, sino con una comadrona. En Santo Suárez, ahí fue donde yo nací, mi hermana y yo. Hasta los 6 años que ahí mismo en Santo Suárez, pero en esta que es la Dirección Libertad y Juan Delgado, ahí estuve casi 30 años. Mi infancia fue una infancia normal, bonita diría yo. Yo era muy activa, siempre estaba corriendo y cantando. A mí me criaron en la primaria en una escuela, a mi hermana y a mí por supuesto, en una escuela religiosa, católica, Nuestra Señora del Pilar, ahí mismo en Santo Suárez. De ahí hice 7º grado en una escuela pública, la Superior 16, y de ahí hice la prueba de ingreso a la escuela normal de La Habana y me hice maestra. Yo era una niña que oía radio, yo veía televisión, en mi casa hubo televisión temprana, o sea, temprano en el tiempo, pero no de que yo me fuera a dedicar a eso. O sea, me gustaba. Yo siempre dije que iba a ser maestra. Y maestra, y maestra, y maestra. Estudié el magisterio porque me gustaba. No por otra situación, sencillamente me gustaba. Y ejercí como maestra casi durante 10 años. Esa etapa de mi vida yo la recuerdo con mucho cariño. Mientras yo daba clases, con 17 años que yo terminé el magisterio, que me gradué, yo estudié en la escuela, era de arte dramático, y dábamos diferentes asignaturas. A finales de 61 yo hice las pruebas para esa escuela y me aprobaron y empecé a estudiar allí por las tardes. Yo estudiaba por la tarde y eso estaba cerca de donde yo trabajaba. Estudié historia del teatro, estudié historia del arte, gramática por supuesto, y actuación. ¿Qué sucede? Que yo estudié ahí con Roberto Garría, actuación. Roberto Garría en ese momento era un magnífico, uno de los mejores directores de televisión. Y él daba clases de actuación ahí. Yo ahí todo lo que sé de Stanislavski, o supe de Stanislavski, porque ya uno después establece su propia forma de concebir los personajes, etc. Pero la base fue Stanislavski. Y ese método nos lo dio Roberto Garría. Excelente profesional, excelente director de televisión, porque posteriormente yo pude actuar en Detrás de la Fachada, hice 1 o 2 Detrás de la Fachada con él, hice un teatro ICR con él. Así que yo tengo los mejores recuerdos de Roberto Garría. Lázaro, déjame decirte que yo a esa escuela que te estoy mencionando de arte dramático, ¿cómo yo llegué? Te voy a decir. Yo tenía una vecina ahí en Santo Suárez, Laura Strems, que estaba estudiando en esa escuela. Y un día empieza a hablarme de todos los estudios que hacía, de cómo era su vida allí. Y a mí eso me interesó. Y entonces le dije, yo puedo ir contigo un día, a ver, un día de clase. Y entonces supongo que ella habrá preguntado, ¿no? Porque una gente extraña, ¿no? Y me dijo que sí. Al tiempo me dijo que sí. Y yo fui un día con ella, por la noche, porque estudiaba por la noche. Íbamos juntos porque éramos vecinas. Y a mí me encantó aquello que yo vi. Me gustaron las clases, me gustó todo. Y ahí es cuando yo decido presentarme al año siguiente a la escuela. 2 amigas, Tania Pérez y Cruz Pérez Ávila,
que sí la conocía ahí en el liceo. Digo que ya ella estaba ahí en la televisión, que estaban aceptando estos actores. Y nada, me presenté, hice una entrevista y como yo todavía era maestra, yo no podía estar trabajando directamente en la radio. Entonces lo que hice fue que empecé a trabajar en la televisión haciendo muchos extras. Hice cantidad de extras. Después yo logré, con mucho esfuerzo, pero bueno, se logró hacer el traslado del magisterio para el ICER por los años 65, 66, no recuerdo. Y ahí empecé a trabajar como directora. Una de las primeras cosas que yo hice fue dirigir, actuar también, pero dirigir. Me enfoqué en hacer las dos cosas, o sea, dirigir y actuar. Yo les voy a ser sincera, a mí me gusta más actuar. Hay un revolú formado para allá, para envuelto en los ferrocarriles. Está el teniente de la policía y un montón más. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Dicen que trataron de pegarle candela a la caseta de ferrocarril. ¿No tiene que apurarse? No, es que yo estaba para allá, para allá arriba, para envuelto el pueblo. Yo fui a buscar ropa para lavar, yo llegué a... Yo actué y también dirigí en Progreso y Radio Arte, que Radio Arte surge después de que desaparece Liberación. Yo trabajé como actriz en Liberación y trabajé también mucho en Radio Rebelde, cuando Radio Rebelde tenía programación dramática. Y ahí hay un programa que muchas personas recuerdan, El Vengador. El Vengador era un programa de aventuras. Eso lo protagonizaban Alberto Ramírez, era El Vengador, Marta Ferrani, la novia, y tenía un amigo, hacía Rodolfo Valdeciller, y la novia de ese amigo era yo, Lupe. Eso eso duró varios años. Ese fue un magnífico programa realmente de Radio Rebelde. Sobre Radio Arte también dirigí y actué en Radio Arte, teatro, cuento, series, novelas, de todo un poco. Y en Progreso también, en Progreso hice en menos cantidad, pero hice un programa fijo que se llamó Radar, que era un programa dirigido a la juventud. Y también actué bastante también en Radio Progreso, no tanto como en Radio Arte y en Rebelde, pero sí. Yo recuerdo el primer protagónico que yo hice en radio, lo hice ahí, en Radio Progreso, médico de guardia. Eso se hizo 2 veces, la primera vez. Y lo hacíamos Humberto Concepción, Asené Rodríguez y yo. Ese fue el primer programa protagónico, o sea, de peso, que yo hice en la radio. Siempre digo que uno tiene que trabajar en lo que a uno le gusta, porque uno pasa mucho tiempo de su vida en el trabajo. A mí me gusta ser maestra, me gustaba ser maestra, me gusta ser maestra y me gusta ser actriz. Brasil, que es el país más grande y de mayor población de América Latina. Uruguay, Argentina. Estos son los países que tienen sus costas en el Océano Atlántico. Bien, para la próxima clase, fíjense que tienen 2 días por el medio. Quiero que me traigan, por los equipos que están formados, un trabajo monográfico sobre Brasil. Igual que el que hicimos sobre México. Exactamente. Fíjense que no les voy a dejar estudio individual, porque quiero que hagan un trabajo con tiempo y con calidad. Gracias. ¿Qué? ¿Todo bien? Ay, qué pena tengo con ustedes. No, señora, no se preocupe.
nosotros estamos aquí para ayudar. ¿Qué trae hembra ahora? Varoncito. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Antonio. ¿Y el del otro policía? Julio. Julio Antonio. Sería un lindo nombre para mi nieto. No hay que ser universitario para ser una buena persona. Mi madre fue una lavandera y me enseñó a ser honrada, a tener dignidad y a luchar en la vida. Pero coño, qué dura era. Mire, uno de ellos, el de los ojitos verdes, ese, abrió el frío y se comió el último pedacito de una barra de guayaba y además un huevo duro que teníamos para el canario. Pero no hizo caso. Él nunca me hizo caso. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Aquella noche cuando salió de casa de Urnelia, vino hasta aquí y me pidió comida. Qué bueno que le trajo ese regalo, me encantó. Es que me da un poquito de lástima. No, Elsa, no. No le tenga lástima. Ese no es un buen sentimiento. Que bastante tienen ellos con sus propias tragedias. Pero usted debía estar curada de espanto. Como abogada, ¿cuántos casos feos no ha tenido en su profesión? Yo hice televisión, hice radio, hice doblaje. Pero en lo que más trabajé fue en la radio. Medio que adoro. Me encanta la radio. Los demás medios también tienen su particularidad, tienen su expresión. Pero yo soy fanática de la radio. Todo eso lo hice hasta el 2005, en que me jubilo. Estuve bastante tiempo sin trabajar, sin nada. Y en el 2018 me llaman sobre todo para dirigir. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Volví, dirigí en Radio Arte, que es donde más he trabajado. En el 2022 hice una película. Trabajé en una película japonesa, que es lo único que he hecho en cine. Eso llegó antes de la pandemia y se suspendió, pero después se retomó. Y bueno, lo hice un personaje ahí. Eso fue lo único que hice, que he hecho en cine. Mi vida profesional estuvo ligada a mi vida particular, por supuesto. Yo me casé con un actor, Santiago Grau, y tuve una niña y estuve casada con él un montón de tiempo. Era trabajar y hacer las cosas de la casa y educar a un hijo. Así que uno tiene que hacerlo todo y tratar de hacerlo todo bien. Lázaro, yo te agradezco esta oportunidad de esta entrevista, que aunque te haya dado mucha lata esperar. Bueno, te voy a ser sincera, a mí no me gusta mucho ser entrevistada. Pero bueno, ahí tienes la entrevista y nada, que esta ha sido, más o menos, ¿no? No toda, pero esta ha sido mi vida.